En Radio Quillota 101.5, www.observador.cl y sus redes sociales, Universidad Viña del Mar presenta Descubre VM. Descubre VM. Un espacio de conversación que a través de diferentes temáticas busca entregar orientación a la comunidad. Expertos y estudiantes comparten sus experiencias para acercar la academia al territorio. Descubre VM, una conversación conducida por el periodista Claudio Espejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Descubre VM a través del 101.5 Radio Quillota, a través de www.observador.cl y a través también de todas las redes sociales y este Facebook Live que usted también puede ir siguiendo, no solamente para escucharnos, sino también para vernos a través de Diario El Observador, la página de Facebook donde usted puede estar viendo además este programa y no solamente escuchándolo. Este espacio que hemos decidido conversar acerca de distintas orientaciones a la comunidad y justamente a través de un espacio presentado por Universidad Viña del Mar, donde en esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema clave para muchos jóvenes que ni siquiera están en cuarto medio, que están en segundo medio, tercero medio, tratando de orientarse en torno a cómo escoger la carrera que van a estudiar. Ese es el tema que vamos a tener hoy día en Descubre VM y yo voy a presentar inmediatamente quién es nuestro invitado de hoy, porque no es cualquier invitado que puede orientar así nomás, no. Ha estado en más de 180 colegios haciendo orientación acerca de esto, ha dado cerca de 500 charlas de orientación, además ha capacitado profesores en temas de enseñanza, integra el equipo de la Dirección de Admisión de Universidad Viña del Mar, psicólogo Ignacio Mandujano Céspedes. Quiero darte las gracias por estar con nosotros y participar hoy día con nosotros en Descubre VM. ¿Cómo estás, Ignacio? Muchas gracias, Claudio. Súper bien aquí, generando alguna instancia nueva para poder aportar a los chicos y a las familias que usualmente se preocupan bastante por este tema. Yo quería partir con algo que estuvimos conversando un poquito en off cuando preparábamos este programa, esta conversación de hoy día. En el siguiente sentido, cuando los jóvenes están buscando carreras que estudiar y quieren decidir a qué institución ingresar, qué carrera estudiar, suelen tener mucha información por parte de las universidades respecto de lo técnico de una carrera. Pero la verdad es que hay un tema que es fundamental, que a veces se olvida, que lo que tú estás haciendo es buscar algo que te haga feliz, algo para ser feliz. Y en eso hay bastante poca orientación muchas veces. ¿Cómo yo hago esa mixtura para saber qué estudiar, pero ser feliz en ese proceso, estudiando y después trabajando en aquello que elijo? Como parece ser que dentro de la orientación de colegios y universidades a veces eso no se incorpora. ¿Cómo mezclar estas dos cosas que son tan relevantes a una edad tan temprana, ¿no? Además, 14, 15, 16 años? Sí, bueno, como conversamos la otra vez, la verdad es que es un tema súper complejo. Son varias las aristas que se dan dentro de lo que es la toma de decisiones, y de hecho mencionaste un punto muy importante que es obviamente la responsabilidad de los colegios, de las universidades, porque, bueno, yo trabajo con varias universidades de la zona y en todas es un tema lo vocacional. O sea, muchos alumnos que entran habiéndose equivocado de carrera o se cambian o tienen crisis vocacionales, etcétera. Entonces, claro, hay un factor que es individual, o sea, vale decir como de responsabilidad individual y de preocupación, pero a la vez también es como las instituciones han ido fallando un poco en torno a esto. Por ejemplo, los colegios en el ámbito de la orientación, si están correctamente preparados, si le dan la importancia que merece, etcétera, qué mecanismos tienen también para eso. Y además, en el caso de las universidades, que como tú bien decías, siempre que entran en relación con los colegios, ellos entregan más unas charlas que son de índole como informativa. Ellos están ahí como para hablar de lo técnico, de cuánto sale la carrera, la malla, etcétera. Pero es súper importante que las universidades entreguen ese apoyo desde lo vocacional también a los establecimientos, que no sea solamente una cuestión de vender, ¿cierto?, una carrera o informativa. De hecho, con la universidad ya llevamos aproximadamente unos 10 años en los que hemos incorporado estas charlas que son vocacionales, en que hemos incorporado orientación para los chiquillos, y la verdad es que ha resultado bastante bien. Hemos tenido muy buena recepción por parte de los colegios. De hecho, tú lo mencionaste al inicio, que son más de 500 charlas, y sí, son más de 500 charlas,
que se han dado en torno a este tema. Entonces, un gran aporte que en ese sentido se está dando a la universidad y se está haciendo un cambio. Y espero que el resto de las universidades también vayan un poco en esa línea, ¿ya? Eso es como lo importante en términos institucionales. Ahora, sobre el segundo punto que tú mencionas, que es el tema de cómo poder elegir, a veces es un tanto complejo porque entra el tema de la influencia social, ¿cierto? La influencia de los amigos, la influencia familiar, etcétera. O sea, el adolescente está lidiando con toda esa influencia, ¿ya? Y Exacto, además, exacto. y además hay que mencionar otro factor que no lo mencioné en la otra conversación que tuvimos, pero el cerebro humano se termina de desarrollar como entre los 21 a 25 años aproximadamente. Entonces, recién ahí podemos decir que existe una madurez como neurológica para poder tomar estas decisiones. De hecho, la última zona en desarrollarse el cerebro es la corteza prefrontal, que es una de las zonas que está encargada de planificar y pensar a futuro. Entonces, un niño de 17, 18 años claramente no, no está preparado, al menos neurológicamente todavía, para saber con certeza como qué es lo que quiere hacer o qué es lo que va a hacer. Un joven, Además de... un joven de 16 o 17 años quizás no va a entender esta analogía que yo voy a hacer, pero Ujú. echando para atrás la cinta del cassette bastantes años, y poniéndome yo en la posición de un joven postulante a la universidad por allá por el año 95, me hubiera encantado a tener a un profesional para hacerle esta pregunta. Quizás tiene que ver exactamente con lo que estamos conversando. Pero Ignacio, ayúdame. ¿Qué tengo que hacer para saber escoger o qué factores debo considerar para saber escoger qué me va a hacer feliz cuando yo trabaje en el futuro? ¿Qué carrera escoger que me haga feliz? ¿Qué factores, qué me podrías decir si yo fuera un alumno postulante a las universidades, que lo fui hace mucho rato ya, para tomar la decisión correcta en torno a no solamente la carrera propiamente tal, sino aquella que me va a hacer feliz, que yo voy a disfrutar trabajando y no solamente voy a utilizarla como un espacio para generar ingresos? Sí, si hubiera una respuesta para eso, yo diría que lo más importante es el entender quién eres, como saber quién eres como persona. Y ese es un proceso en el que yo te decía que a veces hay muchas deficiencias, porque eh, hay que tener, ¿cierto?, como unos talleres, hay que tener dedicación con esto, mucho tiempo de reflexión, porque al final si tú entiendes quién eres, cómo funcionas, eso te va a dar indicios de para dónde puede ir la cosa. Me explico. Por ejemplo, tú puedes ser una persona que quizás no le guste mucho trabajar como con gente o con grupos de personas o dar la cara frente a usuarios, supongamos, de algún servicio. Por ende, probablemente, si eso no va con tu personalidad, si eso no va con tus características individuales, quizás tu carrera no debería ir con, obviamente, algunos tipos de trabajo en los que sí tengas que lidiar con gente, ¿ya? Hay personas que prefieren trabajos que son más técnicos, que prefieren cosas que son mucho más concretas, entonces hay carreras que van para ese lado. También hay personas que le encanta trabajar con personas, que le gustaría ayudarlo, hay carreras de salud, hay carreras humanistas, hay un montón de cosas, pero todo va a depender siempre de cuáles son tus características como persona. Entonces, eso es algo en lo que un alumno debería invertir, que es conocerse. Ahí, obviamente, hay un trabajo que debe hacer el colegio, a veces pueden ir con un terapeuta para poder empezar a trabajar un poco más en esto, y tener, evidentemente, un proceso personal de poder entender cómo funciona uno y qué es lo que va con uno y qué no. Entonces, eso es Es que algo primordial. a veces hay harto temor, no solamente en los adolescentes y los jóvenes, en recurrir a ese tipo de apoyo. O sea, si uno le dice, por ejemplo, a su hijo o a los alumnos en el colegio, oye, ¿quieres ir al psicólogo? ¿Te gustaría que Mm, pudiera ayudarte un terapeuta a ordenar las cosas para saber quién eres y tomar decisiones en la vida? Inmediatamente hay como una suerte de referencia a, bueno, algo malo me está pasando. Y, claro. y por lo tanto, no sé, sienten estigma, sienten temor. Mm. ¿Qué podemos hablar sobre eso? Porque puede ser efectivamente un buen camino para decidir quién quiero ser, el hecho de conocerme primero y empezar a dar pasos después. Sí, o sea, yo creo que tú lo dijiste perfectamente. O sea, hay mucho estigma, muchos prejuicios respecto al tema de una atención terapéutica con un psicólogo. El psicólogo no es solamente alguien que te ayude como cuando estés en una situación como psicológicamente mala, por decirlo popularmente, ¿ya? Sino que es una persona que te puede ayudar justamente a que puedas tomar estas decisiones de mejor manera. O sea, hay formas de apoyar en ese sentido, hay herramientas, etcétera, y eso se puede dar. Entonces, claramente, eso es un prejuicio que yo creo que hay que romper,
y hay que obviamente dedicar espacio. O sea, igual hay que entender esto, si al final es una decisión que me va a marcar por el resto de mi vida. Probablemente estamos hablando, no sé, 50, 60 años, quizás puede quemar un poco menos, pero es una decisión que va a marcar mi vida. Entonces, invertir un poco en unas sesiones, yo creo que sería algo bastante bueno. A veces también pedir una hora con el orientador del colegio, que a veces no se hay chiquillos que no se apoyan en eso y hay colegios que lo tienen. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese espacio? ¿Por qué no conversar sobre esto, por ejemplo, en las clases de orientación? O sea, tiene que ser tema. Y entonces, ¿Qué más pasa? allá, porque por una parte, ¿sí? Dime. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la elección que he hecho, cuando la elección de este joven no coincide con las expectativas que tu familia tiene respecto de ti? No digo solamente los padres, porque a veces pasa que, no sé, puede ser que sea el primer profesional de la familia, o al revés, que haya una sucesión, la clásica sucesión de abogados, la clásica Mm, sucesión de ingenieros, pero resulta ser que quiero ser, no sé, artista, quiero ser diseñador, quiero ser arquitecto, o quiero ser actor, no sé. ¿Y cómo enfrentas ese temor de tener que enfrentar esa expectativa de tus padres que puede chocar muchas veces con este equilibrio que tú hiciste entre quién eres y qué quieres ser? mm, Y resulta ser que eso va en contra de lo que históricamente te han dicho que es correcto o que te han dicho que es lo que esperan de ti. mm. Sí, bueno, es bastante complejo porque se entra como en un conflicto familiar, ¿cierto? Y esa es una gran preocupación para los chicos. De hecho, es uno de los temas como que realmente los preocupa, el no cumplir con las expectativas familiares, ¿ya? Sin embargo, ahí hay que tener mucha claridad en que ellos son los que finalmente van a tener que trabajar en eso, ellos son los que van a sufrir en el caso de que no sea la elección correcta, y en el fondo son las personas que van a poder disfrutar o padecer como frente a esa decisión. Entonces, como si van a ser 40, 50 años o lo que sea que la persona vaya a desempeñarse en un trabajo así, finalmente es el alumno, es el niño el que va a tener que vivir su vida en torno a esa decisión. Entonces, tomarlo en torno a lo que sea la familia, la verdad es que no me parece lo correcto. Y de hecho, lo encuentro poco ético esa presión. Puede ocurrir igual a veces el caso de que, claro, un niño al estar expuesto al trabajo de los papás se pueda encantar con ese trabajo y le pueda parecer interesante y se puede dar. Y por eso a veces están estas líneas como familiares, porque entra un poco en ese gusto, ¿cierto? Pero también puede ocurrir el otro, que es el caso que estamos hablando, que existe ya esta cadena familiar y sin embargo el niño no quiere. Entonces ahí obviamente hay que respetarlo siempre y cuando el niño, ¿cierto?, tenga su argumento sólido y esté muy claro de lo que quiere para poder seguir en esa decisión. Ahí yo te voy a preguntar, a la vuelta de un pequeño corte que vamos a hacer, algún mensaje para los papás que nos están escuchando, porque hay alumnos que están viendo, seguramente, pero también otros que son papás, asesores de la decisión de sus hijos que están escuchándonos. Así que te voy a preguntar sobre eso a la vuelta. Vamos a hacer una breve pausa en esta edición, esta conversación de Descubre VM a través del 101.5 Radio Quillota y a través de las plataformas digitales de El Observador. Vamos y volvemos. En Radio Quillota 101.5 y www.observador.cl estamos presentando Descubre VM, un espacio de conversación que a través de diferentes temáticas busca entregar orientación a la comunidad. Descubre VM, este espacio donde estamos conversando en esta edición acerca de cómo escoger no solo la carrera que voy a estudiar, sino cómo elegir aquella carrera que me va a hacer feliz y voy a permitir que sea además un aporte para la sociedad. Recuerden ustedes con la presentación, igual que esta vez de Universidad Viña del Mar, el año pasado teníamos un programa también que se llamaba exactamente así, cómo elegir una carrera y ser feliz y además aportar a la sociedad. Bueno, de alguna manera de eso estamos conversando hoy día con Ignacio Mandujano, psicólogo de la Dirección de Admisión de Universidad Viña del Mar. Yo me había quedado con el compromiso de dejarte una pregunta como para ahora el otro lado, ¿cómo enfrentan los papás? ¿Cómo debieran enfrentar los papás el hecho de que su hijo o su hija puedan elegir una carrera que no es la que tú esperabas respecto de ellos? Eso como primera pregunta. Y también desde la perspectiva de los papás, ¿qué actitud debiera tener un papá que sabe que un hijo tiene un talento en particular? Sabe que efectivamente puede irle bien en ese camino y ve que su hijo no lo percibe, no se da cuenta.
cómo hacerlo para no invadir su espacio, pero también para orientarlo. Mm. Bueno, es bastante complejo porque insisto que todas estas temáticas se ven como caso a caso, o sea, como que en general es complejo decir que haya como una norma así como para todas las familias, porque en general siempre se debe ver como caso a caso y la realidad de cada una de ellas. Sin embargo, yo creo que siempre hay que estar atentos sobre los mensajes que uno le da a los chicos. A veces los papás tienden a ser como eh, muy directivos con ellos en torno a lo que tienen que hacer, le presentan las opciones que podrían estudiar y todo eso, pero detrás de esa como preocupación está el tema de la influencia, que era lo que estábamos hablando. Entonces yo creo que uno es respetar un poco la objetividad, o sea, vale decir, no ser parte del problema para el chico, o sea, vale decir como una fuente de influencia potente que está presionando ahí constantemente, sino que más que nada en un tono de conversación. O sea, cómo tú puedes mejorar en esta área, cómo tú puedes decidir correctamente, qué opciones hay en el mercado. Por ejemplo, un alumno puede decir, me gusta algo con la matemática, bueno, revisemos cuáles son las opciones que hay con matemáticas, en vez de simplemente llegar y sugerir como, oye, esto es todo, ya, sentémonos, veamos, analicemos de qué se trata esto. Por ejemplo, mira, me voy a salir un poco esto para explicarte una cosa muy puntual, pero uno de los trabajos que hemos hecho en colegio para que los chicos puedan decidir de manera correcta son básicamente dos instancias. Uno que son, por ejemplo, las semanas laborales, y en estas semanas laborales los chicos van y acompañan a un profesional a ver su trabajo, a ver qué es lo que hacen. Entonces, por ejemplo, si les gusta medicina, acompañan a alguien, un médico, y lo acompañan en su trabajo. Y ahí, donde las papas queman, se dan cuenta si realmente les interesa o no. Entonces, si de repente yo como papá conozco a alguien que tiene esa carrera, yo podría ayudarle a él a entender cómo funciona esa profesión, contactándolo con esta persona, que esa persona le pueda explicar, etcétera. Y de hecho, la segunda línea en torno a eso es la de entrevistar profesionales, la de ir a la universidad, ver realmente cuál es el mercado laboral, hablando con esta gente, viendo las mallas, metiéndome en el mundo universitario, porque uno como alumno ve todo el mundo desde fuera, o sea, no desde el mundo laboral, lo ve como desde muy lejos, entonces es tan desconocido a veces el mundo laboral. Entonces, ¿cómo lo podemos acercar? Acerquémoslo a la gente que sabe. Y a veces la gente que sabe no son los papás, porque ellos quizás tienen otra profesión, tienen otra visión de mundo, ¿ya? Y de hecho en un momento nosotros lo mencionamos, o sea, si de repente quizás tú no serías periodista si hubieras seguido el consejo, no sé, de tu papá, yo no sería psicólogo si hubiera seguido el consejo de mi mamá, y no estaría disfrutando de mi profesión en este momento y no estaríamos teniendo la entrevista. ¿Sí? Así es, ninguno de los dos Y así estaríamos es. conversando acá. Oye, ¿y cómo se hace, por ejemplo, o qué actitud o qué camino puedo seguir si es que la profesión que yo siento que es la que me identifica mejor, donde me desarrollo mejor, donde Uh-huh. puedo desarrollar de mejor manera mis talentos, no es la carrera que tiene, no sé, las mejores oportunidades en el mercado laboral? Mm. Por un exceso de profesionales en el área, porque quizás las perspectivas de renta no son las que en general muchas veces las personas esperan, quizás no tú como postulante, sino las personas nuevamente que están alrededor tuyo y que de alguna manera Mm. en un mundo a veces donde los números gobiernan por encima de los sentimientos, suelen presionarte a decir, pero ¿cómo se te ocurre? Ahí te vaya a perder, no vaya a encontrar trabajo, pero resulta Mm. que te das cuenta que ese es tu camino. ¿Cómo lo enfrento? ¿Qué hago? Ya, ahí nos metemos en otro tema más complejo, porque estamos hablando no solamente de la profesión, sino que en temas de finanzas, ¿cierto? Cómo las personas manejan su dinero, etcétera. O sea, lo primero que diría es que el alumno no puede analizar, por ejemplo, la carrera si no ha analizado antes, por ejemplo, los niveles de empleabilidad que tiene. Que eso es una cosa que, por ejemplo, cuando yo he tenido que hacer trabajos con los alumnos respecto a temas vocacionales, ellos tienen que saberlo. Tienen que saber cómo está la empleabilidad, tienen que saber cómo están los sueldos, porque a veces, de verdad, hay chiquillos que se ven a la universidad y no tenían idea de nada, pero absolutamente de nada. Entonces es un trabajo que ellos tienen que hacer y hacerse responsable porque es lo que van a hacer, ¿ya? Lo segundo que te podría responder es que usualmente las carreras no solamente tienen un área de desempeño. O sea, por ejemplo, yo te mencionaba que cuando la gente piensa en un psicólogo, piensa en alguien que atiende a un paciente, pero no saben que existe la psicología jurídica, la psicología comunitaria, la psicología forense, la psicología educacional, organizacional y miles más. O sea, te podría estar un montón de rato mencionando muchas carreras, psicología deportiva igual. Entonces, cuando uno menciona una profesión,
hay que sacarse un poco el cliché de esa profesión, porque en verdad hay muchos ámbitos y no todos esos ámbitos tienen la empleabilidad en un mismo porcentaje. Entonces, ¿a qué área yo me puedo desempeñar? Y de hecho, por ejemplo, yo podría decir, ¿en qué país necesitan este tipo de profesionales? Porque quizás puede que acá en el mercado chileno está saturado, pero en otro país resulta que necesitan de la profesión que estoy haciendo. Además de eso, yo también dentro de mi profesión puedo abrir campos que no están abiertos. Y eso también es una gran cosa que se puede hacer. Entonces, esos son los factores que yo creo que hay que considerar en ese sentido. O sea, y además que se pueden hacer muchas otras cosas, pero yo insisto que están relacionadas más como a toma de decisiones financieras y un vacío igual también que hay en la educación, que no existe tampoco la educación financiera, cómo manejar los recursos, etcétera. Claro, el año pasado, por ejemplo, en un espacio también presentado, como yo te decía, por Universidad de Viña del Mar, estaba dedicado exclusivamente a tratar este tema en todos los capítulos, conocíamos, por ejemplo, a un veterinario que, si bien había hecho la expertise propia del médico veterinario, se dedicaba a la industria de alimentos, por ejemplo, de alimentos para mascotas, y tenía un cargo bastante importante a nivel latinoamericano en el tema de los alimentos para mascotas, porque conversaba con pares, con otros veterinarios que eran aquellos que recomendaban o les daba suplementos alimenticios a ciertas mascotas, y por lo tanto hay un match bien importante en cuanto a conocimiento. Es decir, a veces cuando tú eliges una carrera que quizás tiene un nivel de copamiento bastante más grande, puede ser que encuentres tu camino a través de algunas raíces alternativas que no conocías, Exactamente. e informándote puede ser la mejor opción de poder seguir Sí, ese camino. estoy súper de acuerdo contigo, súper de acuerdo. O sea, de hecho, yo creo que hay aristas de repente de las profesiones que evidentemente uno como alumno no ve, o incluso la misma gente que está en el mercado laboral no es capaz de observar, pero que pueden ser explotadas y que están ahí. Pero simplemente uno, cuando ya entra en eso, tiene que tratar de ver cómo poder sacar un poco eso adelante. ¿Sí? Es como el ejemplo que yo te decía la otra vez de esta persona que sabía soldar, ¿cierto? Y también había tomado cursos de buceo y mezcló las dos cosas y se dedicó a hacer buzo soldador, que se necesitan, por ejemplo, para las plataformas petroleras u otro tipo de construcciones que están en el mar. Y esa cosa que es tan técnica y es tan específica y que obviamente pocas personas pueden hacer, es muy bien pagado. Puede que suene un caso extremo, entre comillas, pero en verdad es un ejemplo de lo que se puede dar dentro de distintas profesiones y se da mucho. Y ejemplos hay varios. Entonces, a veces eso, insisto, no lo observa el alumno, no lo observa la familia, no lo observa el colegio, pero se da. Y gracias a eso es que las sociedades innovan. Nos queda muy poquito tiempo, pero la pregunta también es atingente no solamente para aquellos que están postulando a las universidades, sino para aquellos que estando dentro de la universidad o en centros de formación técnica eventualmente puedan decir me equivoqué. Algo está pasando aquí, llevo un año estudiando y la verdad es que siento que me equivoqué. ¿Cómo enfrento ese momento? ¿Qué hago? Porque a veces siento la presión de que tengo un problema a propósito de que mis papás están invirtiendo, de porque yo le he dedicado ya un año de mi vida, un semestre de mi vida entero a esto. ¿Cómo enfrento el momento del error? ¿Y cómo enmiendo ese camino cuando siento que en realidad quizás mi vocación va por otra parte, estudiando igual, pero quizás en otros espacios? Mm. Bueno, en ese sentido es un poco complejo. Me ha tocado ver alumnos que le ha ocurrido eso, bastantes alumnos, eh, que son de diferentes colegios, diferentes realidades, y claro, porque ahí entran cuestiones económicas también, están puestas la esperanza en un joven, ¿cierto? Eh, pero yo creo que cuando uno se da cuenta de eso, tiene que tratar de tomar la decisión lo más rápido posible, ¿ya? O sea, porque hay chiquillos que con tal de no enfrentar a la familia, a veces dejan pasar un semestre, otro semestre, voy a ver si me encanta el próximo año, ¿y qué es lo que ocurre? Aumenta la deuda de la familia. Y además de eso, entra con mayor medida el desgano y la culpa del niño por no poder enfrentar la situación. Entonces, yo diría que cuando eso ocurre, lo más importante ojalá es enfrentar el problema lo más rápido posible para que no sucedan esos escenarios y poder tomar la decisión correcta también con mayor anterioridad y que no siga pasando el tiempo. El tema de las lucas o otras cosas son cosas que obviamente se debe analizar caso a caso, dependiendo de la familia, etcétera, pero eso es lo que debería ocurrir. Y por lo menos, el que tú tomaste esa decisión y te equivocaste, te va a dar la claridad de por dónde no es el camino. Y ese es un gran secreto porque a veces uno no parte simplemente porque no sabe hacia dónde va la micro, pero uno parte por donde no quiere ir.
¿se entiende? O qué es lo que a uno no le gusta. Y ese es un gran tip para poder realmente saber hacia dónde quiero que vayan las cosas, sabiendo lo que no me gusta. Es súper interesante ese consejo. Ignacio, este espacio es presentado por la Universidad de Viña del Mar, de hecho se llama Descubre VM. ¿En qué lugar de VM podemos encontrar el material que puede orientar a muchos jóvenes a tomar la decisión? Sí, qué bueno que lo mencionaste. En la página de la UM está en la categoría donde dice Descubre UM, hay al menos unas 6 cápsulas que yo he subido que están relacionadas a la toma de decisiones vocacionales, donde se habla, por ejemplo, del proyecto de vida, donde se habla de los factores relacionados a la toma de decisiones de orientación, e incluso tengo un video específico para las personas que están confundidas, supongamos entre 1, 2 o 3 carreras. Hay una herramienta muy práctica que te ayuda a ti a asignarle puntaje a la toma de decisiones de esas carreras y te entrega un resultado que te ayuda a clarificar mucho más cuál es la decisión para ti. Una cosa muy técnica, muy específica y que ayuda bastante. Entonces, si hay alguien de acá que esté muy confundido, lo invito a meterse a la página de la UM, buscar Descubre UM y van a encontrar las cápsulas que he hecho para que así puedan encontrar su decisión con mayor facilidad y obviamente con menos problemática para ustedes. Así que eso. Eso es www.vm.cl y buscar ahí el banner donde aparece Descubre VM, ¿cierto? Exactamente, sí. Bueno, quiero agradecerte, Ignacio Mandujano, psicólogo de la Dirección de Admisión de Universidad Viña del Mar, la posibilidad de conversar con nosotros en este capítulo de Descubre VM. Que te vaya muy, muy bien. Muchas gracias a ti por esta entrevista. Éxito a todos nomás los que nos están escuchando. Así es, éxito en la decisión y tranquilidad. Y bueno, este espacio está creado justamente para eso, para ayudarlos a decidir, para orientarlos y también para poder saber cómo se dan los nuevos espacios en la nueva forma de hacer universidad que estamos viviendo también en Chile. Así que le agradecemos, como siempre, la posibilidad de estar conectados aquí a través del 101.5 Radio Quillota y a través de las plataformas digitales del Observador, www.observador.cl y Facebook Live Diario El Observador. Gracias a Universidad Viña del Mar por la posibilidad de seguir en este ciclo de conversaciones tan interesantes en Descubre VM. Que les vaya muy, muy bien. Buenos días. Universidad Viña del Mar presentó Descubre VM, una conversación que a través de diferentes temáticas busca entregar orientación a la comunidad. Te esperamos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio Quillota 101.5 FM, en observador.cl y sus redes sociales. Descubre VM.